Campañas de psicoeducación para la promoción de la salud mental. La compartirá la Escuela Nacional del Grito, Corporación Artística y Cultural, que inició como una iniciativa ciudadana y que reúne a artistas, creadores, publicistas, investigadores, antropólogos y a psicólogos para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en los jóvenes. Este es un dispositivo de base comunitaria, virtual, alterno y transterritorial. Durante el año realiza proyectos de intervención psicosocial, festivales de música, talleres, charlas, sesiones de tatuajes y contenidos digitales. Esta agenda de contenidos los ha llevado por más de 20 municipios del país y además también ha participado en la Universidad de Antioquia a través de los parches de mente que se realiza con el Programa Educativo de Prevención de Adicciones PEPA. Damos entonces, le damos la bienvenida a Gustavo Álvarez Jiménez, director de la Corporación Escuela Nacional del Grito, gestor cultural de formación publicista con más de 17 años de experiencia en Medellín, dedicado a crear contenidos y experiencias formativas para organizaciones sociales y colectivos culturales. También le acompañan Tatiana López Herrera, coordinadora administrativa y social, gestora cultural con formación en psicología y experiencia en coordinación psicosocial y liderazgo de equipos en organizaciones sociales, actualmente enfocada en la gestión administrativa y social de la Corporación Escuela Nacional del Grito y la producción logística de eventos. Elizabeth López Ochoa, asesora metodológica, psicóloga, magíster en bienestar social con experiencia en la formulación y ejecución de programas de bienestar institucional, docencia universitaria, capacitación y formación en el desarrollo integral del ser humano, intervención y acompañamiento de procesos clínicos a nivel individual y de pareja, procesos de selección de personal y programas de promoción y prevención en contextos sociales y educativos. También está Jessica Valencia Pérez, asesora metodológica, psicóloga egresada de la Universidad Católica Luis Amigó y magíster en intervención social de la Universidad de Antioquia, con experiencia en investigación social, conflicto y en distintos ámbitos de la psicología, como talleres grupales, acompañamiento psicosocial individual y familiar. Adelante. Gracias. Buenas tardes para todos. Ay. Estamos aprendiendo a apuntar. Okay. Sí, ya aprendí. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va la jornada? Bien. Antes de que empecemos, quisiera saber, nos levantan la mano quienes han escuchado algo de nosotros, han hecho algo, parte de alguna de las actividades de nosotros, o todos nuevos. Bueno, hay todavía un par por ahí que ya nos conocen. Listo, entonces antes de iniciar, ustedes vienen de una jornada larga, vienen de estar pasando entre diferentes ponencias, les voy a hacer una invitación a que suelten un momentico los celulares, suelten todo lo que tienen encima, y les voy a pedir que se pongan de pie un momentico nada más, no necesitan nada de lo que tienen en las manos, lo pueden poner ahí en el puesto, y lo que vamos a hacer es que pues básicamente vamos a preparar a nuestro cuerpo para recibir una información nueva y le vamos a dar un descanso, listo, entonces ahí en el puesto nos vamos a dar una estiradita, a mover los músculos. Y vamos a hacer un ejercicio que nos gusta mucho a nosotros en la escuela, que nos ayuda como a descargar toda esa energía que se va conteniendo, y es, yo no sé, ¿cuándo fue la última vez que se echaron una buena suspirada? Resulta que suspirar ayuda a descargar el sistema nervioso, entonces vamos a suspirar pero que se escuche, listo, como y si pueden dejen caer los brazos. Yo sé que lo podemos hacer un poquito más duro, otra vez. Muy bien, ya se pueden sentar y les voy a hacer una invitación, y es que les voy a pedir que cerremos los ojos. Una de las cosas que más nos preocupan, también los que están en casa lo pueden hacer, una de las cosas que más nos preocupan cuando nos piden cerrar los ojos es que estamos pendientes de quién nos va a estar mirando. No se preocupen, estamos en un espacio seguro, solamente yo voy a tener los ojos cerrados, abiertos, perdón, entonces por favor, estaba viendo a ver si me estaban poniendo cuidado, cierren por favor todos los ojos, atrás también, y lo que vamos a hacer es que les voy a hacer unas preguntas, y si ustedes, o si la respuesta de ustedes es afirmativa, me van a responder con un aplauso, ¿entendido?
Me entendieron como dos. ¿Entendido? Es un solo aplauso, listo. ¿Quiénes de ustedes han sentido una tristeza que ahoga por dentro? ¿Quiénes de ustedes han sentido un miedo que paraliza? ¿Quiénes de ustedes han sentido una rabia que quema las entrañas? ¿Y quiénes de ustedes han encontrado una canción que los ha acompañado en uno de esos momentos? Ya podemos abrir los ojos. Como pueden ver, el arte nos permite expresar un montón de emociones y de sentimientos que de otras maneras posiblemente no lo haríamos. Y por eso es que la Escuela Nacional del Grito no trabaja solo con arte o no trabaja solo en el área de la educación. Básicamente, nuestro trabajo hoy es enseñarle a la gente a gritar. Ya les vamos a presentar a la escuela. Ahorita. Ahorita nos echamos un buen grito colectivo. Vaya cargando ese grito que en un ratico lo vamos a necesitar. Listo, bueno, vamos a iniciar entonces contándole primero quiénes somos. Eli. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya han escuchado, nosotros somos la Corporación Escuela Nacional del Grito, pero esta corporación trae una historia y yo les quiero contar un poquito de esa historia. Resulta que por allá en el 2007, en Guadalajara, México, un grupo de personas lideradas por Alejandro Tavares empezaron a preocuparse por el tema del suicidio, del comportamiento suicida, de la cantidad de personas y jóvenes que estaban empezando a tener estas conductas, y se crearon una estrategia y es el Festival Rock por la Vida. Este festival en México es un festival muy grande. El primero en el mundo también. El primero de ese en el tipo. mundo, que convoca muchas personas, no solamente jóvenes, sino familias, alrededor entonces de la música, y que sirve de excusa para poder también transmitir mensajes de la vida, mensajes de que están acompañados, también poder trabajar algunos mitos, poder hablar abiertamente entonces del tema del suicidio y poder también desde allí promover líneas de salud mental. En el 2018, ¿sí? Algunos de nuestros integrantes van a este festival junto con una banda nacional muy importante que es la AA, y conocen esta estrategia y se enamoran de la estrategia, ¿cierto? Y entonces empieza como las conversaciones y las negociaciones para poder traer también ese Festival de Rock por la Vida a nuestro país, y así es como entonces en el 2019 logramos traer el Festival de Rock por la Vida a Medellín, que lo hicimos en el Teatro Pablo Tobón Uribe, y convocamos un montón de artistas locales y nacionales y empezamos la conversación en relación a la prevención del suicidio. Luego de esto, digamos que empezamos a mirar cómo podemos transmitir, cómo podemos seguir llevando este mensaje, no solamente desde el Festival de Rock por la Vida, sino que pueda darse en muchos espacios de conversación, y en el 2020, junto con el Metro, con la Alcaldía de Medellín y algunas otras entidades del Valle del área metropolitana, trabajamos la campaña Cómo va la vida, ¿cierto? Y digamos que en ese ejercicio empezó a surgir esta idea de la Escuela Nacional del Grito. Ya somos corporación, llevamos de hecho justo un año, dos años cumplimos pues como corporación, algo que empieza como un sueño de algunos, como un colectivo de muchos, pues ya digamos le vamos dando cada vez más forma a este proyecto. Y a partir de ahí entonces empezamos a nombrarnos y hablar de la Escuela Nacional del Grito para poder llevar otras estrategias, que no solamente fuera el Festival Rock por la Vida, que sigue siendo parte de nuestra apuesta. De hecho también hicimos en el 2023 el festival, lo hicimos en un espacio de la ciudad muy interesante, que es el claustro, el Centro Cultural de Confama Aranjuez, que fue el anterior… fue el primer manicomio departamental de la ciudad, y bueno, entonces digamos que allí para hablar también de salud mental y de prevención
del suicidio. Nosotros somos, como lo decían ahorita en la presentación, un colectivo amplio, no solamente estamos conformados por psicólogos, sino que realmente somos un colectivo de artistas, de publicistas, de diseñadores, antropólogos, muchas otras personas y profesionales de diferentes áreas que estamos interesados en conversar en relación al tema de la salud mental y la prevención del suicidio, porque nos interesa poder llegar con un mensaje mucho más claro y mucho más cercano, sobre todo a nuestros jóvenes. Y desde ahí entonces venimos trabajando, haciendo una apuesta desde actividades culturales, talleres, realizamos algunos eventos en la ciudad y participamos de eventos de la ciudad donde nos permiten también abrirnos a ese espacio de la conversación en salud mental y traer entonces una apuesta diferente, que es lo que venimos a contarles pues como hoy. Oli. Bueno, nosotros cuando empezamos con la Escuela Nacional del Grito, pues empezaron un montón de discusiones y conversaciones alrededor del arte, las prácticas artísticas, esas otras formas que las personas construyen desde abajo para construir otras cosas, o sea, paz, salud mental y un montón de asuntos, y todo eso empezó a cubrirse de un montón de rigurosidad académica, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a plantear estructuras metodológicas mejor planteadas y eso nos permitió recoger unos datos e identificar 4 problemas, ¿cierto? Entonces, el primer problema es que el gremio de la salud mental tiene muy pocas herramientas para comunicar, ¿cierto? Digamos que muchas de esas cosas se están dando desde las institucionalidades y desde los parámetros institucionalidades, ¿cierto? Es decir, la salud mental se da desde los dispositivos clínicos, desde los apoyos farmacológicos, pero cuando nosotros empezamos a llevar ese mensaje de salud mental, porque cuando hablamos de salud mental lo primero que hay que hacer es informar. ¿Cómo le vamos a pedir a las personas que resignifiquen emociones si no saben identificarlas? Entonces empezamos a notar que sí había un asunto de comunicación y que sí había que empezar a replicar estas cosas y volver la información de todo el mundo, y teníamos un montón de mecanismos, redes sociales, medios de comunicación y otro montón de estrategias donde afortunadamente teníamos lugar, como escenarios de música, escenarios colectivos, escenarios culturales, escenarios de arte, incluso escenarios deportivos, ¿cierto? Entonces empezamos a entender que también había un tema comunicacional alrededor de la salud mental y que las nuevas generaciones estaban exigiendo esa información en esos lugares. Entonces también nosotros desde hace mucho tiempo nos planteamos como un puente. Nosotros somos un puente por el que pasa un montón de información de un montón de institucionalidades, el sector salud, el sector político. Entonces nosotros empezamos a decir, ok, nosotros somos un puente, estamos llevando un mensaje y cuáles son los medios que nosotros utilizamos, y esa información no le pertenece a nadie, no le pertenece a la psicología, no le pertenece a la medicina, no le pertenece únicamente a la academia, sino que nosotros empezamos a traer esa información de la salud mental que fuera asequible a todas las personas, pero empezamos a identificar que había un público en específico que estaba teniendo más dificultades con el asunto. Entonces, claro, niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? Entonces empezamos a enfocarnos así, metiendo dentro de nuestra metodología el trabajo por pares, ¿cierto? No es lo mismo que llegue el psicólogo de bata blanca, sentado, sí, cuéntame cómo te sientes, a que te llegue un psicólogo tatuado, con tenis, que te está hablando en tu mismo idioma. Eso de una rompe las barreras institucionales. Otro problema que encontramos es que vivimos en un país que tiene miedo a hablar de salud mental. O sea, a la gente le da miedo decir suicidio, a la gente le da miedo decir me quiero morir, ¿cierto? Entonces, si el entorno no es un lugar seguro para hacer ese tipo de manifestaciones, entonces yo cómo me voy a curar, cómo voy a encontrar red de apoyo, y no solamente tenemos red de apoyo, nosotros también somos la red de apoyo de un montón de personas. Por eso es que cuando hablamos de salud mental hablamos del cuidado, y cuando yo me cuido, cuido a otros, cuando yo me sostengo, puedo sostener a otros. También encontramos que la salud en Colombia es un lujo, los servicios de salud ofertados de bajo costo y gratuitos son insuficientes y no son fáciles de identificar para el público. En efecto, la salud mental en Colombia es un privilegio. ¿Usted qué tiene que hacer para que lo manden al psicólogo en una IPS o en una EPS? ¿Qué tipo de estrategias, sobre todo en Medellín, se han tenido que desplegar para tratar de compensar las necesidades de la población? Entonces estamos encontrando que Secretaría de Salud tiene los escuchaderos, encontramos que Inclusión Social tiene los centros integrales para la familia, y en cada uno de esos centros integrales para la familia hay mínimo un psicosocial brindando atención gratuita, pero son estrategias que se quedan cortas para las demandas de la población. O sea, las personas deberían poder meterse a la página de la EPS, poder llamar y pedir una cita con un médico, con un psicólogo, como la pide con un médico general, ¿cierto? Entonces,
Y adicional a eso, pues la gente no está informada sobre a dónde puede ir al psicólogo. O sea, hay personas con las que hemos conversado que son como, ¿y yo qué hago si una persona tiene ideación suicida? Que es un código bravo. Entonces nosotros, en la red de nosotros, todo el tiempo estamos acercando rutas de atención, no solamente en Antioquia y en Medellín, sino que afortunadamente en la página de la Escuela Nacional del Grito ustedes pueden encontrar las rutas de atención en Bogotá, en Pasto. Entonces también somos un medio de comunicación que busca acercar a las personas esas estrategias desde la institucionalidad que les permite acceder a los servicios de salud mental. Y por último, encontramos que los jóvenes de nuestro país no confían en las instituciones, no creen en las entidades públicas y en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues por la falta también como que de tacto que han encontrado en la atención, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una persona tiene ideación suicida y llega a un servicio de urgencias? Donde lo dejan 3 horas sentado, donde solamente le dicen, vea, duérmase, o vea, yo le doy esto para que se relaje. Y le ponen en algunos lugares una bata diferencial. Exacto. Hay estigmatización también en esa forma en la que se atiende en el sistema. Exacto, o en el peor de los casos, digamos que están muy centralizados esos lugares donde se atienden urgencias y la gente no quiere ir al OMO, la gente no quiere ir a San Medellín. ¿Por qué será? ¿Qué le está haciendo la institucionalidad a las personas para que por evitación no quieran ir a esos lugares, no levanten la mano y no busquen ayuda? Entonces aquí es donde entran las prácticas sociales y específicamente las prácticas artísticas sociales. ¿Por qué? Porque el arte se basa en la emocionalidad. Lo que hace que el arte sea arte es que genera una respuesta emocional. Si yo le muestro a usted un cuadro y ese cuadro a usted le genera desagrado, gol, es arte. Si usted ve un cuadro y usted dice, ay, tan hermoso, amigos, gol, le genera una emoción. Vení, voy a meter aquí algo en la cuchara. ¿Quiénes de ustedes saben la diferencia entre emociones y sentimientos? Levanten la mano. Los otros no saben. ¿Cierto? Entonces, cuña. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Las emociones tienen como principal característica que uno las siente en el cuerpo. Escaneen sus cabezas, ustedes qué sienten cuando tienen... rabia. Entonces por acá dirán, ay, a mí me dan ganas de vomitar, ay, me dan ganas de orinar, ay, por aquí se me calienta la cara, ay, pero me empiezan a temblar los pies, ay, pero me empieza a temblar la voz. Es decir, que cuando hablamos de reconocimiento emocional hay que escanear el cuerpecito. Entonces, yo ya sé que cuando yo tengo miedo a mí me dan ganas de orinar. Es que yo ya sé que cuando yo tengo mucha rabia me dan ganas de vomitar. Pero ¿qué pasa? No hay una distinción adecuada de las emociones. Entonces muchas personas les da miedo, entonces les da rabia tener miedo. Les da tristeza, entonces me da rabia tener tristeza. Entonces vuelvo a lo que les decía ahora, ¿cómo vamos a resignificar emociones si no sabemos identificarla? Entonces este es el mensaje que nosotros llevamos siempre. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos psicoeducación. Entonces venga, no me pierda. Y los sentimientos, que es que ya los bueno, y los sentimientos... Los sentimientos son las construcciones cognitivas que nosotros hacemos de la realidad. Los sentimientos están absolutamente atravesados por las subjetividades del ser humano. Hablemos de un sentimiento, el amor. El amor para las religiones judio-cristianas es una cosa, para el budismo es otra, para el epicureísmo es otra, para los estoicos es otra, para mi mamá es otra, para la mamá de Tao es otra. Entonces uno es como, para mí, ¿qué es el amor? Entonces hay que ponerse a leer para uno qué es el amor, para vincularse de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa con los sentimientos? ¿Qué son esas construcciones que hacemos? La desconfianza es un sentimiento. Y la principal característica de un sentimiento es que es argumentable. ¿Qué pasa? Hablemos, por ejemplo, de la decepción. A mí una persona me decepciona por esto, ¿sí o qué? Pero la respuesta emocional no es fija. A mí me puede dar rabia, pero también me puede dar miedo. Es más, me puede dar alegría. ¡Ja! Les dije a todos que nos iba a decepcionar. Entonces, ¿qué es salud mental? Que las emociones fluctúen en las mismas coordenadas que los sentimientos, porque no puede ser que las emociones estén por un lado, el cuerpo esté por un lado y los sentimientos estén por otros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Eso, para vos, ¿qué es el amor? Para vos, ¿qué es la decepción? Para vos, ¿qué es la desconfianza? ¿Será que si estamos desconfiando siempre que decimos que estamos desconfiando, o a veces es miedo y ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Psicoeducación, promoción y prevención. Es decir, venga, hablemos de esto, que este taller, estos pelados por lo menos sepan cómo se siente la rabia, cómo se siente la tristeza. Y no solamente eso, cómo regula uno este asunto. Porque cuando uno tiene una emoción exacerbada, yo creo que a todos se nos olvida respirar.
o no. Entonces, obviamente, para problemas multifactorales, respuestas multisectoriales, ¿cierto? Entonces aquí es donde nos unimos un montón de psicólogos, con publicistas, con profesionales en deportes, con antropólogos, con sociólogos, y entramos en esta conversa. ¿Por qué? Porque todos tenemos un montón de información en la mitad. Entonces, para que yo sepa un montón de metodología de la investigación y que yo no sea casi creativa, pues entonces yo tengo unos grandes creativos. Entonces ellos sueñan y sueñan y sueñan, y yo, ¿qué hago? Argumento teóricamente, argumento metodológicamente. Y ellos tienen sueños más grandes que los que yo a veces puedo alcanzar. Y yo argumento todo, y cuando uno menos piensa, ¡ay, hicimos un festival! ¡Ay, sacamos un libro! Y por eso es que nos juntamos. Entonces sí, se hace necesario pensar en diferentes estrategias y en diferentes proyectos, porque cuando hablamos de salud mental, no se está teniendo muy en cuenta el tema del enfoque diferencial, porque no es lo mismo ser adolescente hoy que ser adolescente hace 10 años, hace 20 años, y eso es algo que hay que contemplar. Y es también un llamado a la academia. ¿Qué se está haciendo desde las modificaciones de pensum para poder tener enfoque diferencial en salud mental? Y no solamente eso, es que no es lo mismo trabajar con población LGTBI que trabajar con población que hace parte de pueblos originarios, de etnias, que trabajar con víctimas del conflicto armado, que trabajar con víctimas de violencia sexual. Entonces, claro, se generan un montón de limitaciones alrededor de la salud mental que realmente en los profesionales que trabajamos con la salud nos vemos muy maniatados. Entonces a un médico le llega alguien que le dice, yo me quiero morir, bueno, ya vayan del psiquiatra, no se haga daño y suerte. ¿Sí será que los médicos generales tienen las herramientas suficientes para identificar un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad? ¿Sí será que con el tiempo que da el sistema de salud se logra identificar los síntomas suficientes de señales de alerta? Y es un llamado a la academia a formarnos en eso, a enseñar a la gente a respirar. Es que yo soy muy ansioso, pañe con agua fría, el sistema límbico se reactiva cuando usted moja con agua fría, cuando le pone hielo en la espalda, y eso baja el cortisol, y eso ayuda a que usted libre tensiones. Los médicos no ponen sobre la mesa generalmente mecanismos conductuales para el control de la ansiedad, la depresión, no, es como medicamento y ya, y la gente, o sea, ¿yo qué hago? Y él y también, nosotros hacemos también clínica individual, o sea, me parece increíble que existan personas hace 3 años diagnosticadas con depresión y no sepan qué es la depresión, no sepan qué es lo normal de la depresión. Y uno es como, si te aíslas, te puede dar más sueño, pierdes gusto, motivación por cosas que antes se generaba placer. Yo siento todo eso, pero yo no sabía que eso era normal en mi condición. Sí. Entonces, si yo pierdo gusto, motivación por algo que antes me generaba placer, pero yo sé que es porque mi cuerpo no está procesando de manera adecuada ciertas cosas, pues yo no voy a pensar que me voy a morir y se va a acabar la vida cada rato. Y entonces, ya para terminar, nosotros no hablamos, nosotros gritamos. ¿Por qué? Me los voy a contar cómo gritamos nosotros. Nosotros desarrollamos eventos artísticos y culturales de pequeño y mediano impacto. ¿Por qué lo hacemos a través de los artistas? Vean, no es lo mismo que yo como psicóloga le diga a un pelado, vea, la mayoría de las días que usted se está sintiendo harto, triste, aburrido, estás deshidratado, ¿cierto? No es su salud mental, está simplemente deshidratado. A que su artista favorito, la persona que admiran, que persiguen, que idealizan, les diga, vea, yo empecé a tomar agüita todos los días y los días son mejores, los patino mejor, ¿cierto? Entonces, para nosotros los artistas y todas las expresiones artísticas nos permiten bajar todas esas resistencias y todas esas barreras, ¿cierto? Y ese es básicamente el trabajo de la escuela, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, gracias a la tele y a las películas, cine y todo lo que quieran, hay un imaginario asociado a la salud mental que tiene que ver solo con la crisis, el malestar, el peligro también, ¿cierto? Entonces tú llegas y nombras salud mental en algún espacio y uno mismo ve como la gente se cruza de pies. De hecho, la mayoría de las charlas y de los talleres que nosotros hacemos empiezan con la gente así, ¿cierto? Como
protegiéndose de esa información porque nos dijeron que estaba asociado siempre a lo denso, a lo harto, a lo peligroso, a la crisis, al dolor. Entonces lo que nosotros hacemos es sacamos la salud mental de ese lugar de solemnidad, masticamos el lenguaje para que no solamente pueda ser utilizado por las personas que estén en nuestros espacios y que participen de nuestros espacios, sino que además lo puedan replicar y ayudamos a bajar las barreras. Básicamente lo pintamos bonito para que la gente lo vea atractivo y se acerque y que nosotros les podamos entregar herramientas de psicoeducación. Tenemos unos formatos propios, algunas actividades que les voy a explicar por encimita cómo desarrollamos. Tenemos un formato que se llama El Hagamos un Grito, que son unos conciertos comentados y es básicamente aprovechamos la atención que tienen los artistas en tarima y hacemos un par de intervenciones donde hablamos con los artistas de las emociones que hay detrás de sus canciones y aprovechamos y les entregamos tips de autocuidado y herramientas para pilotear diferentes emociones. También tenemos un proyecto muy bonito, ese lo estrenamos este año en el High Festival en Jericó, que es La Sangre y el Eco, y es como un formato que tiene unos talleres y luego una presentación artística de teatro clown, y trabajamos salud mental y el cuidado del medio ambiente, porque nuestro entorno es súper importante para la salud mental. Además de que si hay una cosa que tenemos muy clara y es pues nosotros hemos trabajado con todas las poblaciones, pero nuestro público objetivo son los jóvenes, y si para los jóvenes es muy importante el cuidado del medio ambiente, esos son los códigos que nosotros tenemos que traer, esas son las conversaciones que nosotros tenemos que tener sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasa en La Sangre del Eco? Tenemos 3 talleres simultáneos, en cada uno de los talleres se construye un elemento que está asociado a una emoción y a una área del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos un cascabel que trabaja el cuidado del agua y al tiempo trabajamos tips para pilotear la tristeza. Y luego hacemos un encuentro colectivo con todas esas personas que estuvieron en los diferentes talleres y junto a 2 personajes divinos que se llaman Paqueto y Florica, aprendemos cómo el medio ambiente influye en nuestra salud mental y cómo todos podemos contenernos, porque todos los participantes de los talleres se unen a la obra de teatro a través de esos instrumentos que construyeron, ¿cierto? Es interactivo con el público. También tenemos la Gira del Grito, que es un formato de podcast donde tenemos diferentes conversaciones. Tenemos uno que se llama es Pata y Puño, Pata y Puño, donde trabajamos territorio, resistencia y salud mental. Tenemos Tinta y Acorde, donde trabajamos tatuajes, el arte y salud mental. Está Himnos y Gradas, donde hablamos de fútbol, comunidad y salud mental. Pueden escuchar estos podcasts en todas las plataformas, estamos, ¿cierto? Grita lo que sientes, se llama nuestro podcast. Y tenemos una actividad que se llama Punto y Coma. No sé si ustedes sabían que el punto y coma es el signo de representación de los sobrevivientes al suicidio, a las adicciones y a la depresión. Y es entender que no para la vida, sino que es una pausa para cuidar de nosotros, para aprender, para replantear y luego continuar el camino, ¿cierto? Entonces nos juntamos con unos artistas del tatuaje y mientras pasan por el proceso de tatuarse y no sé qué, tienen la posibilidad de encontrarse con los psicólogos de la escuela que les están entregando rutas de atención, les están resolviendo mitos, verdades, les están bajando resistencias y además les están entregando herramientas no solo de cómo pilotear, sino cómo estar pendiente del cuidado de las personas que tienen alrededor. Y les tenemos una invitación muy grande para todos. Mañana tenemos un evento en el Teatro Pablo Tobón. Nos juntamos junto al Teatro Pablo Tobón y a la Filarmónica Metropolitana para hacer un homenaje filarmónico al rock en español y las músicas latinoamericanas. Vamos a aprovechar para celebrar los 350 años de la ciudad, enseñándole a la ciudad a sentir, porque somos una ciudad que nos desborda la rabia, nos desborda la alegría, nos desborda nuestras tristezas, ¿cierto? Nunca nos enseñaron a sentir, entonces va a ser un espacio donde a través de la música, y no sé si alguno conoce a Diego Londoño, un periodista y narrador de la ciudad, que va a acompañar la narración del todo el evento y nos va a estar entregando también información de psicoeducación. Además, en el hall se van a poder encontrar con las actividades de la escuela, hay boletas desde 50.000 pesos y las pueden comprar en la tiquetera, todavía hay boletas disponibles.
Voy entonces a completar un poco como la información que nos estaba compartiendo Tati. Para nosotros es muy importante todos esos eventos y esas acciones que hacemos de manera presencial. Es súper importante el encuentro. De hecho, quiero resaltar un poco una de las conferencistas de esta mañana, de Mercedes, que hablaba de la importancia de la salud mental humanizada, ¿cierto? Como ese contacto con uno, con los demás, y desde ahí entonces para nosotros también es muy importante ese espacio de encuentro, ¿sí? De hecho, el concierto, cuando hagamos un grito y cuando traemos a esos artistas y convocamos a partir de una estrategia artística, lo que estamos también buscando es ese encuentro, esa posibilidad de que todos nos juntemos a gritar, a hablar de salud mental, a sentirnos acompañados y pues, desde ahí pues trabajar como juntos. Pero también, digamos que se vuelve para nosotros muy importante todas las estrategias digitales, nuestros canales de comunicación. Ahorita Tatiana les contaba, pues nosotros tenemos publicaciones en nuestra página web, de hecho los voy a invitar, ahora sí saquen el celular y nos buscan www.escuelanacionaldelgrito.com. Me gustaría que lo hicieran para que fueran mirando un poco lo que les voy a contar en relación a este contenido psicoeducativo que nosotros trabajamos. Para nosotros es importante entonces, digamos, construir a partir del tema de salud mental diferentes contenidos psicoeducativos, pero también en nuestra página y en nuestras diferentes redes publicamos eventos de ciudad, hacemos promoción de los artistas locales y nacionales, que son quienes precisamente nos acompañan en este ejercicio y en estos discursos sobre salud mental que hacemos. ¿Qué van a encontrar entonces en nuestra, digamos, página web, que es principalmente desde allí donde voy a orientar un poco como la conversación? Nosotros en el 2021 realizamos un libro que es una bitácora. Es un libro muy interesante porque no es un contenido académico en relación a las emociones, sino que lo que buscamos es poder hacer allí un abordaje, un acercamiento a las emociones, pero también proponemos unos ejercicios para que las personas puedan conectarse con esas emociones, poder empezar a identificar, como lo hablaba también ahorita Jess, qué significa la rabia en mi experiencia subjetiva, ¿cierto? Porque no es la experiencia de cualquier otra persona, sino la mía. ¿Cómo la identifico? ¿Cómo la transito? ¿Cómo la puedo gestionar en algún momento que la esté viviendo? También allí tenemos varias publicaciones, hemos realizado algunas cartillas, tenemos el kit de ayuda que lo construimos incluso en el 2021 en la campaña de Cómo va la vida, que es una herramienta muy bonita porque permite incluso, desde ahí le proponíamos a la gente, escríbale a alguien un mensaje que a usted le gustaría escuchar en un momento difícil y que ese mensaje se pudiera compartir con otras personas y desde ahí entonces empezar a generar esas conversaciones con otros, con mis cercanos, con mis amigos o familiares en relación a lo que estamos viviendo en esa experiencia emocional y en temas de salud mental. También hemos construido varios fanzines, dentro de ellos tenemos uno que construimos precisamente para el Festival Rock por la Vida en el 2023 y allí entonces hicimos un ejercicio muy bonito en relación a hablar de las emociones, de por qué es importante ir al psicólogo, por qué es importante pues como cuidar nuestra salud mental y también algunas estrategias y herramientas de cómo acompañar, ¿cierto? ¿Cómo acompañar? Si mi amigo, mi familiar está pasando por momentos difíciles, yo, que no soy psicólogo o que no sé mucho de salud mental, ¿qué puedo hacer? Y cómo acompañar desde allí. Y tenemos también un fanzine que lo construimos precisamente el año pasado, que lo hicimos más enfocado al tema de cómo cuidarnos en eventos culturales. Entonces, ahorita le decía a Tati, tomar agüita. Cuando estamos, por ejemplo, en un evento, ahorita que está muy de moda hacer festivales muy largos y duramos en conciertos 6, 7, 8 horas, ¿cómo nos cuidamos en esos espacios? ¿Qué pasa y a dónde acudimos si, por ejemplo, durante ese espacio empiezo a tener experiencias intensas a nivel emocional? ¿A quién acudo? ¿Cómo buscar entonces esa ayuda? Y cómo cuidarnos entre todos, ¿cierto? Nadie pues desconoce que en muchos de estos espacios culturales hay consumo, por ejemplo, de sustancias y cómo cuidamos al otro, ¿cierto? Si yo vengo con mis amigos
cómo estoy también pendiente de esos amigos en esos espacios. Y tenemos algunas publicaciones, tenemos nuestro blog, que lo llamamos Grita y Aprende, para quienes están ya ahorita en la página, si se metieron a explorarla, ok. Está entonces nuestro blog Grita y Aprende, que allí tenemos diferentes artículos que hemos venido poniendo en conversación en relación a la música, el arte y la salud mental y las emociones, y tenemos algunas publicaciones importantes que quiero resaltar. Sacamos una publicación en relación a la nueva ley de salud mental, poniendo allí un poco el tema en conversación y lo que ha significado para ellos. Ahorita lo mencionaba Jess, pues nuestros jóvenes no creen mucho en lo institucional y es importante de todas maneras tratar de hacer un acercamiento, invitarlos a ellos a acercarse también a eso que se propone desde lo institucional. Y generalmente cuando aparece, digamos, estas épocas en donde tenemos dos celebraciones o dos conmemoraciones importantes, que es la conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre, y también el Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, durante esa franja de tiempo hacemos diferentes publicaciones. El año pasado trajimos una publicación en relación a Cambiemos la Conversación, cómo entonces comunicar sobre temas de salud mental y comunicar sobre el suicidio en diferentes medios de comunicación, y desde ahí entonces hicimos unas acciones. Estuvimos incluso el año pasado en algunas conversaciones con publicistas y periodistas para poder entonces traer esas herramientas de cómo publicar. Y este año incluso nos hemos venido trabajando también en alianza con otras instituciones que también vienen trabajando en temas de salud mental, y sacamos este año nuestra publicación con el colectivo Plural y Disruptivo, Que es de hecho de aquí, de la UDA. la UDA, y con ellos entonces estamos sacando unos especiales en temas de música y salud mental, ¿sí? Ahí hemos venido sacando unas conversaciones bien interesantes sobre incluso mitos que hay, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa con las emociones en el metal? ¿Sí? En el punk siempre pensamos unas emociones incluso muy negativas, ¿sí? Desde ahí, y no, lo que vemos es que también ahí se promueve la salud mental. Y bueno, contarles, digamos, de un especial que también tenemos una serie de publicaciones muy interesantes, que es la que llamamos Guía para pilotear lo que siento, que es un poco lo que estaba comentando ahorita Tati. Allí construimos 14 artículos donde fuimos trabajando cada una de esas emociones y cuáles son esas herramientas con las cuales podemos entonces pilotear esas experiencias que vamos teniendo en el día a día. Bueno, y para ya ir como finalizando un poco en relación a ese ejercicio, pues también dentro de nuestra página pueden encontrar el directorio sobre las líneas de atención, sobre esas rutas de atención en el país. Para nosotros fue muy importante hacer este ejercicio porque como hemos venido haciendo la conversación de la Escuela Nacional del Grito en diferentes lugares del país, pues nos han venido también preguntando, y es importante entonces para nosotros que podamos informar, no solamente en las líneas de atención de la ciudad, sino a nivel nacional. Entonces, bueno, los invito para que exploren nuestra página, nuestras redes, porque hay mucho contenido muy interesante y muy cercano a ese público que tenemos, que son los jóvenes. Bueno, una invitación rápida para que estén atentos a nuestras redes sociales. Por ahí vamos publicando la agenda abierta que vamos teniendo. ¿Qué hacemos? Tenemos un fan experience donde tenemos una cabina para gritar. También tenemos un ejercicio que llamamos pósters gritones, ¿cierto? Porque no solamente gritamos con la voz, también podemos gritar con las manos, y es un espacio de psicoeducación. Tenemos charlas y talleres. Nuestros talleres son de arte más emoción, entonces habitamos una emoción y ganamos herramientas para pilotear esa emoción, para que no nos encarte y no nos desborde. Y básicamente nosotros lo que hacemos es que nos articulamos con diferentes ecosistemas, ¿sí? Nos articulamos con la academia, nos articulamos con las artes, nos articulamos con la cultura, nos articulamos con la salud para estar todo el tiempo innovando y encontrando nuevas maneras de que podamos entregar la información a la gente, que ese es el principal objetivo que tenemos. Y simplemente para terminar la información que nos estuvieron entregando acá las compañeras profundas sobre las acciones de comunicación y cómo son las campañas que realiza la Escuela Nacional del Grito, quiero contarles un checklist muy sencillo que tenemos siempre en cuenta a la hora de desarrollar una campaña de comunicación alrededor de la salud mental o de cualquier otro tipo de acción pues, con estos temas. Lo primero es
arranquen con un objetivo claro, específico y lo más lograble posible, o sea, que sean realmente medibles lo que están haciendo. Los mensajes poderosos se tienen que poder simplificar al máximo. Muchas veces tenemos objetivos muy nebulosos, entonces ese tipo de mensajes no suelen ser contundentes y no se logran simplificar fácil. Lo otro es, por favor, traten de delimitar alcance y recursos disponibles, ¿cierto? Y muy claro también ese tema con el siguiente, y es que traten de definir muy bien la audiencia, ¿cierto? Es crucial poder identificar muy bien a quienes se están dirigiendo y escúchenlos en el proceso. La mayoría de las campañas de salud mental en el país y en el mundo no funcionan porque se dirigen al público en general, o sea, a nadie, ¿cierto? Porque al final no termina comunicando ni conectando con ninguna persona, ¿cierto? Entonces, tratar de identificar a qué públicos me dirijo, enfocar muy bien el esfuerzo hacia un público muy específico, va a hacer que puedas profundizar en el tema con esas personas y poder dejar en ese nicho específico de público o en ese grupo específico de personas una información valiosa que además van a ser ellos quienes lo repliquen dentro de su grupo de interés. Entonces es bien importante para que las campañas de comunicación funcionen, sobre todo con los jóvenes, tenemos que aprender a segmentar. Listo, y segmentar no es la herramienta de segmentación que tiene Facebook para poner anuncios, no, segmentar es tener muy claro a quién me estoy dirigiendo y construir un lenguaje que esté pensado para ellos, ¿cierto? No es lo mismo hablarle a jóvenes que les interesen las músicas alternativas ubicados en Nariño, a personas que les gusta la música andina en Medellín, y ahí estoy hablando solamente de música, ahora pensemos en todo el universo que hay allí para que podamos segmentar público, ¿cierto? Nosotros utilizamos las herramientas del arte también para definir nuestro lenguaje, definir los tonos y los códigos que utilizamos para comunicar, pero esto fácilmente podría ser una iniciativa que tenga una panadería y desde allí poder hacer un encuentro con el tema. Tenemos por aquí a uno de nuestros compañeros de Somos Movimiento, Pipe, que tiene un colectivo que trabaja capacidades blandas a partir del deporte y del fútbol, ¿cierto? El encuentro en la cancha también es un espacio donde puedo encontrarme con el otro y discutir los temas que nos llaman, digamos, socialmente, ¿sí o qué? Y hace parte también de varias acciones de la escuela. El llamado a la acción es súper importante. ¿Qué le vamos a pedir? No es solamente la información que entregamos, es también entender cuál es el tipo de comportamiento que queremos recibir y cómo esas personas van a ser replicables de la información. Entonces el llamado a la acción es súper importante en el desarrollo de una campaña. No lo dejen simplemente en la entrega de la información porque la comunicación es de ida y vuelta. Vuelve a aparecer otra vez, escuchen a su público lo que más puedan. Una buena historia es súper importante y elementos visuales que sean atractivos. El tema presupuestal suele ser lo que nos pela a todos, ¿cierto? Pero ustedes pueden simplemente armar parches para encontrarse en una esquina, a tomarse un fresquito y conversar. Eso iba a decir yo, es donde aparece realmente la creatividad. Exacto. Nosotros que trabajamos en plata la mayoría del tiempo nos la pasamos es precisamente jugando a ser creativos para poder lograr los objetivos que tenemos. Tengan, como les decía ahorita, un plan de medición muy claro, cuáles son realmente, cómo están midiendo el impacto de las campañas que no se miden no sirven porque realmente no sabes cómo vas a poder hacer ajustes. Las campañas no son la campaña ideal que tienes y que soñaste, las campañas se lanzan para cambiar, las campañas se lanzan para tener un feedback y a partir de ahí saber hacia dónde te vas a mover. Las campañas no se lanzan cuando están listas, una campaña de comunicación nunca está lista. Una campaña de comunicación se lanza al público y se va ajustando en el camino, a partir de las respuestas y de lo que vas escuchando de tu público. El show que ahorita les estaba contando Tatel Diegos para cantarlo, inicialmente tenía un repertorio distinto y estaba pensado de otra manera con otros invitados completamente distintos. Lo lanzamos al público, el público no respondió. ¿Qué hicimos? Nos sentamos y lo cambiamos todo. ¿Cierto? Ya con el show en prensa, ya con todo moviéndose, o hacíamos eso o perdíamos la oportunidad de tener un teatro lleno de gente cantando en coro. Nos íbamos a quedar con la idea inicial. Entonces, precisamente gran parte del llamado que hacemos aquí, cuando hacemos comunicación alrededor de temas sociales y públicos, es, ustedes pueden tener una gran idea que crean que puede ser la idea que los va a llevar a donde más crean, pero realmente es el público al que está dirigido quien dirige la campaña. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta también, sobre todo cuando estamos definiendo presupuestos, objetivos y cuáles son los puntos para medir. Y tengan siempre a la mano, tengan siempre muy claro un plan de intervención con la población a la que están dirigiendo, ¿cierto? Dejen, por favor, mucha capacidad instalada. Si esas personas reciben información, que tengan la capacidad de compartir esa información con el resto de las personas que tienen cerca. Creo que esa es clave dentro del desarrollo de las campañas de comunicación pública. Les queríamos compartir estos tips porque también tienen mucho que ver con el know-how de la escuela.
nosotros la pasamos evaluando cómo se está recibiendo la información para ver la próxima vez cómo la vamos a entregar. Listo, y como hablamos al principio de este encuentro. Antes de que entremos Sí. ese pedacito, es hacer una invitación a todos. La escuela se ha podido sostener en el tiempo y ha podido ir creciendo y ha podido ir experimentando y ampliando y mirando diferentes posibilidades porque nos hemos juntado con otros. Y la invitación es esa, ¿cierto? Júntense con otros. Uno solo puede hacer este pedacito, pero si cada uno suma este pedacito, pueden salir grandes cosas, ¿cierto? Y créanme, el camino es cansado, ¿cierto? Uno muy facilito, después de un rato quiere tirar la toalla y siempre es bueno que llegue gente nueva con nuevo impulso y que les diga, sigamos por acá, o hágale tranquilito que yo me encargo de este pedacito mientras usted recarga baterías y le quiere seguir haciendo. ¿Vamos a gritar o qué? Sí, claro. Sí, claro. Listo, no seríamos Escuela Nacional del Grito si no terminamos ese tipo de espacios pudiendo expresar lo que estamos sintiendo con un buen grito. Por favor, ¿Listo? todos suelten celulares, bájense todo de encima, pónganse de pie, por favor, lo más cómodo posible, porque resulta que no se grita solo con la voz, sino con todo el cuerpo. Tavo ya nos va a explicar. Eva, por ahí tenemos a alguien más. No, Pipe, Pipe. venga, bueno, grábalo tú. Pipe Listo. nos va a hacer el Bueno, favor de hacer el registro. ¿qué vamos a hacer? Como lo decía Tate hace un segundo, no se grita solamente con la garganta, se grita con todo el cuerpo. Listo, esa es la primera regla que tenemos que tener en cuenta a la hora de gritar. La segunda, la posición del cuerpo. Simplemente ponemos nuestras piernas a la misma altura de los hombros, la misma separación, perdón. Podemos soltar un poquito las rodillas. Ahorita vamos a generar toda la tensión que podamos. Listo. Y otra cosa, vamos a tomar la mayor cantidad de aire que podamos por nuestra nariz. Y mientras vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer, pueden soltar, todavía les estoy contando apenas las instrucciones. Ahorita Vaya, Juan, empiezan aquí ¿qué son los estas ganas de babeados? gritar que tenemos todos? Sí. Ah, bueno, sí, tenemos una cabina para gritar que se llama el calibrador de decibeles, que llevamos a nuestros eventos. Es una cabina insonorizada que te permite ir midiendo qué tantos decibeles tienen esos gritos, y ahorita vamos a ver el de ustedes hasta dónde llega. Pero entonces, básicamente, se grita con todo el cuerpo, se toma la mayor cantidad de aire por la nariz, y mientras hacen eso, por favor, piensen en cuál es la emoción que habita su cuerpo en este momento. ¿Será que estamos bravos? ¿Será que estamos tristes? ¿O será que el día estuvo rudo? ¿O será que este grito tiene nombre y apellido? Vamos a pensar como ese tipo de cosas que nos van a permitir, porque no gritamos solamente con nuestra garganta, no gritamos solamente con todo nuestro cuerpo, gritamos también con nuestra emoción. Y el grito no es así. No, es prolongado, lo más largo que podamos hacerlo. Listo, si tiramos un poquito el cuerpo para adelante, incluso nos ayuda un poquitico cuando gritemos. Arrancamos fuertes y simplemente los tiramos hacia adelante. Listo, ¿estamos listos? ¿Estamos listas? Antes de gritar, porfa, sáquense las manos de los bolsillos, suelten las manos a los lados, permitan que la energía, el ki fluya por todo el cuerpo para que ese grito pueda ser bastante liberador. Aquí en la tarima estamos todos listos, allá en las sillas estamos todos listos. Simplemente cuando grite 3 todos vamos a tomar aire y soltamos el grito más prolongado, más largo y más fuerte que hemos hecho en toda nuestra vida para que nos vamos livianitos para la casa. Ah, no, todavía falta un conversatorio, una conversadita larga. Listo, ¿estamos listos? ¿Listas? 1, 2, 3. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes, muchas gracias. Bueno, después de este grito liberador que hicimos, le agradecemos a la Escuela Nacional del Grito por mostrarnos cómo el arte y la cultura son también caminos de cuidado y transformación social, sobre todo cómo podemos incidir también desde la publicidad y las comunicaciones con base en los mensajes que enfocamos acerca de la salud mental. Para cerrar esta primera jornada tendremos nuestro segundo panel denominado Salud Mental en Acción, comprensiones, factores de prevención y campañas de promoción, moderado por Santiago Isaza Blandón, psicólogo, integrante del programa de salud mental Ánimo de la Dirección de Bienestar Universitario y uno de los organizadores de este congreso académico. Invitamos entonces al escenario a las siguientes personas: Jaime Alberto Carmona Parra, Carlos Alberto Palacio Acosta, y por parte de la Escuela Nacional del Grito nos acompañará Gustavo Álvarez. Santiago, como lo mencioné, será el moderador. Les recordamos que las preguntas que realizaron sobre las ponencias 4, 5 y la experiencia número 2 las pueden entregar
para realizarlas en este momento, también al panel. Gracias. Por parte de la Escuela Nacional del Grito me dicen que nos acompañará Jessica Valencia Pérez, es asesora metodológica. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por esas conversaciones tan interesantes que nos aportaron el día de hoy. Es bastante interesante poder ver las diferentes estrategias que se han venido realizando en diferentes espacios. En esa medida también quería un poco realizarles unas cuantas preguntas del público. Surgió una para el profesor Carlos que me parece interesante también poner sobre la mesa, que se repitió de varias personas y era una pregunta alrededor de la epigenética o bueno, alrededor de ese aspecto genético del suicidio. ¿Qué pregunta surge alrededor de esto? ¿Qué evidencia tenemos de que esto es algo que ocurre? Pues para también darle inicio a esta conversación. Sí, yo les manifestaba que la conducta suicida tiene un factor de vulnerabilidad genético. Ya está demostrada la vulnerabilidad genética. Estos se comienzan con estudios de gemelos homocigóticos dados en adopción. Los gemelos homocigóticos tienen la misma, digamos, mapa genético, y son dados en adopción por distintas circunstancias. Así empezaron todos los estudios de genética en la parte de los trastornos mentales, y se miraba luego cómo sucedían, por decir algo, en esquizofrenia. Vivían en ambientes diferentes estos gemelos homocigóticos dados en adopción y desarrollaban esquizofrenia ambos. Ahí se empieza a pensar que hay un componente genético importante. Para la conducta suicida, bueno, ya después de ahí, de los estudios de gemelos homocigóticos, siguen una cantidad de estudios de otro tipo, y ya los estudios de otro orden, digamos, con mapeo genéticos, hoy que se puede escanear todo el DNA nuestro, pues se trata de mirar. ¿Qué se sabe? Que es la vulnerabilidad al trastorno o al evento, en este caso, de la conducta suicida. Esto se hace en estudios de control, digamos, de muchas variables que participan para llevar a cabo el suicidio. Se controlan a través de métodos estadísticos multivariados muy bien, y se deja solamente una variable, que es la genética, contra la conducta suicida, controlando todas las otras, en este caso depresión, vivir solo, bueno, etcétera. Se controlan todas las que pueden participar de una u otra manera, y se logra encontrar que hay una asociación con significación estadística, es decir, controlando el azar, para que esa conducta genética, para que esa vulnerabilidad genética se haga. Cuando se habla de vulnerabilidad genética, se habla de que hay una facilidad genética a realizar el trastorno. No hay una herencia mendeliana, ojo con eso, no hay una herencia mendeliana. Eso hay que tenerlo muy claro, es vulnerabilidad. La vulnerabilidad se da por una combinación en mutaciones genéticas que no conocemos todavía, eso es muy complejo. Se tiene que dar multiplicidad de, digamos, combinaciones que no han sido demostradas. Se sabe, sí, estaba conversando con una doctora ahorita, no la veo, en Columbia University, es uno de los, digamos,
institutos de neurociencias más desarrollados en el mundo y es el que más ha trabajado sobre conducta suicida. Allá hay una colombiana, bueno, ya no está, pero la doctora Victoria Arango por muchos años trabajó el tema de suicidio con otro doctor muy importante, psiquiatra, doctor John, que estudiaron la parte genética. Ella se dedicó a contar única y exclusivamente el número de neuronas que había en un núcleo del cerebro, que es la amígdala, que pues está ahí, es relativamente pequeña, y contaba en personas, en cerebros de personas que se habían suicidado, y contaba el número de neuronas de serotonina que había en esa amígdala, y encontró con estudios de controles, cerebros de personas que no habían llevado a cabo la conducta suicida, como el cerebro, en la amígdala específicamente, había un número importante de estas neuronas serotoninérgicas. Ese estudio lo hicieron en un país europeo donde la confluencia del factor genético es muy importante, no sé si es Macedonia, no recuerdo en este momento, y ella fue la que encontró ese elemento importantísimo que nos ha llevado. Hay mucho estudio hoy en día sobre tratar de encontrar esta transmisión de vulnerabilidad, qué tanto pesa o qué tanto no, pero lejos estamos de poderlo hacer. Muchas gracias, profe. Que ahí escuchando un poco esto que mencionas, me surge entonces la pregunta de cómo podríamos poner esto a conversar también con el contexto social en el cual nos estamos adscritos. Ahí, por ejemplo, mencionas que hay unos sitios, unos países que quizás tengan una predisposición genética, una vulnerabilidad genética, como lo nombras, y me pregunto si el profe Jaime también tendrá algo que decirnos un poco en términos de esto simbólico que aparece alrededor de los espacios y esto social cultural también. Muchas gracias. Bueno, el tema genético se lo dejo a mi colega, que realmente estoy encantado escuchándolo, porque mi campo es más el campo de lo simbólico. Y bueno, sobre eso puedo decir 2 o 3 palabras, y es que hay herencia genética y herencia simbólica. La herencia genética, pues es una herencia que tiene que ver, digamos, con el mapa genético, por supuesto. La herencia simbólica se da fundamentalmente a través del lenguaje. No solamente a través del lenguaje, pero fundamentalmente a través del lenguaje. Y claro, digamos, si un niño de 3 años, al final de la fiesta de la familia, que se quedan todos conversando, escucha la historia del tío célebre que se suicidó, él ya sabe cómo hacerse célebre. Y se puede hacer célebre después suicidándose como el tío célebre que se suicidó. Entonces, digamos que en parte, podría decir que buena parte de la charla que hice tiene que ver con interacciones simbólicas. De ahí justamente viene el nombre de una escuela de la psicología social, que es el interaccionismo simbólico, que dialoga bastante bien con ciertas escuelas de la psicología. Pondría puntos suspensivos porque, bueno, yo creo que de lo que se trata es de que conversemos, no que monologuemos. Hay una cosa que quería manifestar, porque ahorita hablando con los doctores, hay una región antioqueña donde la conducta suicida es más prevalente que en cualquier otra parte, el suroeste antioqueño. En los municipios del suroeste antioqueño, digamos en toda esa región, la conducta suicida es muy prevalente. Hay unas tasas muy altas, por ejemplo el municipio de Tarso, no lo hablamos ahora, pero es muy importante, es donde hemos encontrado eso. Ahí tiene que participar, bueno, Bolívar y otros municipios del suroeste, es muy importante. Y es curioso, porque aquí nosotros en Antioquia tenemos otra región donde es muy importante el trastorno bipolar, que es el oriente antioqueño, todo Caldas. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, está asociado lo uno a lo otro, pero no, en el suroeste antioqueño debe haber algo de un elemento de vulnerabilidad genética, supone uno, y hay que trabajar
ese elemento también, con todos, ojo con esto, todos los elementos de orden psicosocial, porque si no se hace un enfoque biopsicosocial estamos fuera de tiesto. Es decir, esto es multisectorial también. Yo a veces me río porque digo, ¿qué hacemos desde el sector salud trabajando solitos? ¡Nada! Esto tiene que estar el sector educativo, tiene que estar el sector de bienestar, tiene que haber una cantidad de sectores que confluyan para que podamos construir, porque es que la salud mental no depende de un solo componente, depende de una cantidad de dimensiones, como lo dice el doctor, como lo dicen, por ejemplo, ustedes que me contaron ahora cómo están trabajando, etcétera. Eso tiene que ser multisectorial. Si el sector salud solamente se enfoca en el asunto, nada hacemos. Muchas gracias, profe. Que ahí recogiendo tanto las menciones del tema multisectorial y el tema también de los enfoques, un poco el enfoque biopsicosocial, pero también el reconocimiento de estos aspectos psicosociales y con el trabajo que realiza la escuela, también quería preguntarles a la escuela, a ti Jessica, ¿cómo han venido trabajando el tema de los enfoques, un poco reconociendo el enfoque biopsicosocial, el enfoque, mencionaron también un trabajo articulado con Plural Disruptivo que ha trabajado también temas de género y un poco en algún punto se mencionaban temas de esa vulnerabilidad al suicidio que experimentan las personas, por ejemplo, con diversidad sexual. Entonces, ese tipo de población, ¿ustedes cómo le han abordado? El tema de los enfoques, quizás, un poco más. Bueno, sí hay algo en lo que la Escuela Nacional del Grito pone especial atención, es en el tema del lenguaje. ¿A quién le vamos a hablar? Porque no es lo mismo hablar con personas víctimas de conflicto armado nacional, que hablar con adultos mayores, que hablar con población LGTBI, que hablar con personas que tienen ciertos niveles educativos. Entonces es cuidar muchísimo el tema del lenguaje y llega también lo intersectorial acá, ¿cierto? O sea, como que así como uno desde la psicología dice como, hey, ¿cómo es posible que los médicos no sepan de salud mental? Pues, ¿cómo es posible que los psicólogos no sepamos de medicina? ¿Cierto? Porque es que hay muchas cosas en el cuerpo, desde la fisiología, desde la anatomía, que los psicólogos debemos saber para saber cómo es que funciona esta máquina para poder orientar a la gente. Porque ¿qué pasa? Las redes sociales, el internet, toda la sobreestimulación que hay alrededor de nosotros, pues está generando respuestas diferentes en el cuerpo y eso está también exigiendo que las personas que cuidamos la salud tengamos que utilizar otro tipo de recursos. Afortunadamente para la escuela tenemos profesionales que estamos formados en términos de interseccionalidad. La escuela tiene todo para trabajar con etnias, con población víctima de violencia, con población LGTBI, y siempre que vamos a hacer algún trabajo con distintas poblaciones o donde sabemos que hay ciertas poblaciones, tratamos de tener el máximo enfoque diferencial, porque ser nombrados como queremos que nos nombren también es salud mental. Eso también es salud mental. ¿Qué era lo otro? ¿Qué estábamos hablando? Me olvidó la otra mitad de la pregunta. No, me parece excelente esa respuesta y también reconocer la importancia de cómo nos nombramos, que recogiendo un poco el tema del lenguaje y volviendo al profe Jaime, quería también un poco recogiendo ese inicio, esa posición inicial en la que te parabas del lenguaje como una posición importante y las construcciones sociales alrededor de la salud mental, el trastornos mentales y en esa misma medida el suicidio como un constructo social, me surgía la pregunta de un poco cuál podría ser ese antónimo del suicidio. Una pregunta un poco particular, pero ahí atendiendo al tema de... El antónimo del suicidio, yo diría que la afirmación de la vida. Y la afirmación de la vida, yo diría por excelencia, es la interacción. Es eso de tocarnos, de buscarnos, de lenguajearnos, de enredarnos, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que los seres humanos, y a mí me parece que a veces en el mundo académico hay un cierto malestar, y hay un cierto malestar con cierta psicología
hablo de mi gremio, de mi profesión, con cierta psicología, con un sesgo demasiado individualista. Y me parece que es válido, y que es válido ese malestar. ¿Por qué? Porque es que los seres humanos no somos individuos. Los seres humanos somos por excelencia, nos hacemos, somos felices, desdichados, siempre con el otro o con los otros. Y nuestros malestares, nuestros bienestares, nuestras dichas y nuestras desdichas siempre son con el otro, con los otros. Sí, es decir, nos hacemos y nos construimos con nosotros, y gracias a que, y justamente porque no podemos estar sin nosotros, es que somos seres de lenguaje. Y entonces, bueno, esa es nuestra condición y esa es nuestra vía para la felicidad, para la desdicha, para construir salud mental, para enfermarnos, para todo. Y de eso estamos hechos, para bien y para mal. Pues no sé si haya otra manera de ser humano. Por ahora eso es lo que tenemos. Ahí, tomando esta idea de la reafirmación de la vida, quería saber la escuela cómo ha trabajado un poco esa idea, porque también me sonaba un poco familiar, similar a esto que han venido nombrando, el trabajo artístico, la apuesta también por interactuar y acercarse a las personas también, que el reafirmar la vida también puede ser un poco el nombrar a las personas como quieren ser nombradas y acercarnos en ellas al lenguaje que están utilizando. Entonces quisiera también un poco saber de la escuela en ese sentido, y también desde el sector salud luego, cuáles son esas formas que quizás hayan para reafirmar la vida. De hecho, sí, nosotros no solamente hablamos de prevención del suicidio, de salud mental, sino de promoción de la vida, o sea, ¿qué es vivir? ¿Cuáles son los parámetros socialmente establecidos de ser un adulto versus los adultos que estamos siendo hoy? Y es entender esas dinámicas, y entran los símbolos, porque nosotros hacemos todo el tiempo interaccionismo simbólico, materializamos emociones, materializamos ideas a través de prácticas artísticas, y es darle lugar a las emociones, materializarlas, porque los pensamientos son muy desorganizados. Entonces uno tiene un montón de palabras, una en Arial 72, otras en Arial 14, y entonces son un montón de pensamientos, y las prácticas artísticas ayudan no solamente a materializar eso, sino a resignificarlas, porque desde la escuela, digamos que muy desde la parte metodológica e investigativa, hemos tratado de trabajar mucho procesos de reconciliación con nosotros mismos, con el otro, con la sociedad, porque no hay que desconocer las características culturales que tiene este país, ¿cierto? O sea, para ningún colombiano es un secreto que Colombia es un país que carga con más de 80 años de historia de conflictividades urbanas, de conflicto armado nacional, y más de 30 años de conflictividades urbanas en Medellín, asociado también a otros tipos de violencia. ¿Cuáles son las secuelas que dejan este tipo de violencias en la población? Porque es que los adolescentes están tan desesperanzados, porque es que en Colombia y en Medellín específicamente los adolescentes ya no se comen el cuento de que hay que estudiar en la universidad para ser exitosos. ¿Por qué están apareciendo esas cosas? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Responder, tratar de que las personas encuentren razones para vivir, jugar con los símbolos, materializar todo eso, gritar como un berraco, eso es lo que nosotros hacemos, pero siempre, siempre, siempre enfocándonos en la vida. Por eso la mayoría de campañas de nosotros dicen, los queremos vivos para cantarlo. Muchas gracias, Jessica. Profe, no sé si querés atender esta pregunta o otra pregunta que también tenía ahí como pensada para vos, era un poco de esas campañas que has encontrado, esas estrategias que has encontrado en esta revisión que has hecho alrededor del mundo, esas estrategias, ¿has encontrado alguna que te haya parecido sorprendente en términos de lo ingenioso, lo inesperado de que una campaña de ese estilo funcionara? Entonces también ahí como para vos. Sí, la primera pregunta, justamente desde el modelo biopsicosocial ya lo manifestaba, y desde el modelo, digamos, de salud, del contexto de salud, se habla de promoción,
promoción de la salud, promoción de la vida, es, en otros términos, trabajar específicamente sobre elementos positivos para el mantenimiento de una buena calidad de vida y una buena condición de vida. Eso es lo que nosotros llamamos promoción. Desafortunadamente, pues, digamos, no hay un enfoque de país direccionado hacia ese sentido en salud física y en salud mental. Eso es lo primero, la promoción es importante. La prevención está enfocada a factores de riesgo. Es distinto porque ya las características de la comunidad, del sujeto, pues obviamente van a ser elementos que que tienen que tratar de controlarse para que no llegue el evento. Voy a poner un ejemplo burdo. Un hipertenso hay que darle elementos preventivos. No puede comer grasa exagerado, debe caminar para tener buena actividad física, debe no tomar demasiado licor, condiciones que llevan a controlar factores de riesgo que van a hacer finalmente que él tenga un infarto de miocardio. Eso es lo que hacemos en prevención, trabajar sobre características que tenemos identificadas en los sujetos en las comunidades que van a llevar a que suceda el evento que no queremos que suceda. Cuando sucede el evento, desde el modelo biopsicosocial hay que tratarlo. En este caso, desafortunadamente, del suicidio como tal, no habrá para tratarlo, pues ya se murió la persona. Entonces lo que se hace es un enfoque, digamos, a todo alrededor para tratar de evitar que llegue. Eso es, digamos, el modelo epidemiológico de salud en el cual digamos, se enfoca todo lo que se trabaja solamente desde el sector salud. La promoción va enfocada a muchos aspectos, la promoción de la salud va enfocada a muchos. Lo que hace la escuela es maravilloso, trabajar con elementos del arte y valerse de ellos para obviamente incentivar a elementos de todo orden, simbólicos y más allá, como lo es el deporte que contaba. A mí de todos los programas que he conocido, digamos, me llama mucho la atención el de Sudáfrica, que es un modelo maravilloso en el cual lograron estandarizar todo y hacer una contención de ellos. Ellos fueron los primeros en generar todo un concepto de telesalud, hacen contención. Sudáfrica, sabemos, un país extensísimo, eso no lo abarca nadie y a través de la digitalidad se valieron de ella para poderlo hacer. Y el de Escocia con niños, el del deporte, porque me gusta demasiado el deporte, pero además por la estrategia que desarrollaron, como con valores que se transmiten a través del deporte y que son parte del deporte, lograron hacer una buena, digamos, promoción, pero también ver qué niños y jóvenes estaban teniendo elementos que los pusieran en riesgo y poderlos contener. Creo que y además ha sido un programa reconocidísimo en el mundo, que hoy es muy imitado en muchas partes del mundo. Muchas gracias, profe. Recogiendo un poco esta conversa y también pensándonos en la pregunta que les habíamos comentado, nos parece como general para estos paneles, pues quisiera darles entonces pie a esa pregunta, que es entonces desde estos diferentes ámbitos, desde los diferentes enfoques, con lo que hemos conversado el día de hoy, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser esas acciones urgentes, esas acciones que podemos realizar en este momento para empezar a poder llevar a cabo la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio desde los diferentes contextos en los cuales nos vamos moviendo, los diferentes sectores? Jess, que te veo con micrófono en mano. Ok, uy no, los profes, todos, de preescolar, primaria, de todo, o sea, los universitarios, todo. O sea, pienso que los profesores están como, debido a la falta de información y estrategias, están apagando incendios constantemente. ¿Quiénes de acá son profesores? ¿Y ustedes qué hacen donde un estudiante se les suicide? ¿Saben qué hacer? ¿Saben qué hablar con los otros estudiantes? ¿Cierto que no? Algo tan simple como eso, ¿cierto?
¿qué hace uno cuando alguien está en crisis? ¿Quiénes de ustedes han hecho algún curso de primeros auxilios psicológicos? Ay, súper, me encanta. Esa es la idea, o sea, ¿cómo es posible que en los pensum de todas las carreras no esté un curso de primeros auxilios psicológicos cuando hay crisis todos los días, todo el día, en todos los salones de todos los colegios? Entonces, es darle herramientas a los docentes, a todos, los de preescolar, los de primaria, los de bachillerato, los docentes universitarios, los docentes de posgrado. Nadie habla de los costos emocionales de hacer un posgrado. O sea, nadie habla de la cantidad de detonaciones emocionales que genera una especialización, una maestría, un doctorado. ¿Y cómo es que uno antes de entrar a un posgrado no le hablen de salud mental y cuidado de la salud mental y cuidado de la salud física y que duerma bien? Porque si usted no duerme bien, función cognitiva incompleta, entonces usted ya no va a procesar nada de manera adecuada. Entonces, si a nosotros nos preguntan, hay que centrarnos en esas personas que están orientando la humanidad, los docentes, darles herramientas. De hecho, en la página de la Escuela Nacional del Grito hay herramientas para docentes para pilotear las emociones. Hay que hablar un poquito más de salud mental y de emociones en las instituciones educativas, pero hay que formar a las personas que estamos en las instituciones educativas replicando estos mensajes. Carlos, Jaime, ¿alguno quiere? No, yo diría que de verdad Colombia está en deuda. El país está en deuda con la condición y la salud mental, está en deuda y sigue en deuda. Si ustedes se fijan en cuánto hay de inversión en salud solamente, y digo que esto es una condición multisectorial, ya lo decía la profesora, el sector educativo es fundamental en esto, pero no solamente el sector educativo, todo, el ocupacional, el laboral, bueno, pero Colombia está en una gran deuda con la condición mental. Es triste ver cómo los presupuestos se van reduciendo cada vez, es más precario en la medida que pasan los años, el problema aumenta, pero cada vez más precaria la intención de un gobierno. Tenemos políticas de salud mental, tenemos una ley de salud mental, ¿y de qué sirve eso en el papel? Nada, no hay un solo programa. Bueno, ahora estamos haciendo, vi ahora a la profesora Dora, estamos haciendo la encuesta nacional de salud mental, después de 10 años de que se hizo la anterior, para tratar de conocer cuál es la condición mental de la población, saber cuáles son los problemas, cuáles son los trastornos, cómo está el acceso a los servicios de salud mental. Vamos 10 años después a mirar cómo ha variado eso y cómo está. Supuestamente, con todo lo obtuso y lo bizarro del mundo, ya es que está la política de salud mental. ¿Cómo va a hacer usted una política de salud mental cuando no conoce siquiera la condición en la cual está? Entonces es absurdo, o sea, salió primero la política, porque así es en este país, salió primero la política que el conocimiento del fenómeno como tal. Eso no tiene sentido, para nada, para nada. Y hacen una inversión inmensa en la encuesta. Todo esto es con un interés netamente político. No hay un interés verdaderamente de generar una política con unas estrategias de abordaje en todas las dimensiones que debe tenerse. Es decir, esto es, usted le pregunta a cualquier persona mínima por ahí qué acceso tiene a un servicio de salud mental. Nada, a un psicólogo, a nada, no lo tenemos en salud física, el médico general en el área rural está escaso. La enfermera está escasa. Fuera de eso, pregúntese si tienen la capacidad de abordar eso. Pregúntese si los maestros, pregúntese si los sacerdotes. Colombia no tiene, desafortunadamente, un sistema de verdadera construcción. Para salud física no la hay, y estoy haciendo la diferenciación que no me gusta. Y para salud mental, menos. Ahí sí estamos pero en la inmunda. Bueno, en el campo de la suicidología ha habido un desplazamiento que se ha dado en el último medio siglo.
digamos que hasta mediados del siglo pasado había un enfoque centrado en los expertos y había una idea de que eran los expertos, psicólogos, clínicos y psiquiatras, los que debían abordar la prevención y la intervención del comportamiento suicida. El desplazamiento que ha ocurrido en estos 50 años últimos, en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que ha ocurrido de que ya llevamos un cuarto de siglo, es, digamos, un desplazamiento hacia una perspectiva comunitaria. Entonces, digamos que ya no se piensa que el suicidio es únicamente un asunto de psicólogos y psiquiatras, sino que es un asunto de comunicadores, de educadores, de ingenieros, de administradores, y un ingeniero puede preguntar, o un arquitecto, bueno, ¿y el suicidio qué tiene que ver conmigo? Pues les cuento que en Pereira, cuando se construyó el viaducto, que se pensó y se planeó para que fuera un emblema de la prosperidad y el desarrollo, 2 años después de construido el viaducto, se tuvieron que volver a reunir los ingenieros que construyeron el viaducto, porque esa obra que estaba proyectada para ser un emblema de desarrollo y de prosperidad se había vuelto un emblema del suicidio. Viajaban personas desde ciudades que quedaban a 6 y 8 horas a suicidarse en el viaducto, y se suicidaban en el viaducto, y se juntaron 2 años después de construir el viaducto para ver qué hacían con eso, y lo que hicieron, bueno, hicieron lo que podían y hicieron lo que estaba dentro de sus manos. Le pusieron una malla, y en este momento el viaducto de Pereira es una malla tupida de varillas cruzadas con un techo que llega hasta la calzada, de manera que el que se quiera suicidar en el viaducto tiene que ser un acróbata y tiene que primero superar esa dificultad que ofrece esa malla de varillas que le pusieron. Eso hicieron, y entonces los ingenieros que se preguntaban, ¿y qué tengo yo que ver con el suicidio? Pues se dieron cuenta que sí tenían que ver con el suicidio. Todos tenemos que ver con el suicidio. Y para ir muy directamente a tu pregunta, ¿qué hacer? Hay que hacer muchas cosas. Bueno, los ingenieros hicieron lo que pudieron. En Manizales hay un puente, que es el puente, digamos, es un puente que queda sobre la avenida Santander, la avenida 23, que es la que atraviesa toda la ciudad, y se llama el puente Vizcaya. La gente se tira de ahí. Entonces pusieron unas láminas de acrílico altas, y hay 2 estudiantes de la escuela de carabineros, uno a cada lado, para evitar que la gente se tire. Hicieron lo que pudieron desde su perspectiva. Yo voy a plantear una cosa que se puede hacer desde lo psicosocial. Si situamos, gracias a las investigaciones, que la exclusión social es un factor de empuje, preguntémonos cuáles son las dinámicas de exclusión social que hay en nuestro contexto. Y lo podemos situar a nivel de la familia, a nivel de la institución, a nivel de la comunidad, en el contexto donde querramos hacer la intervención. No hay que ponerle como nombre estrategia de prevención del suicidio. Se puede llamar, qué sé yo, pues estrategia de padrinazgo para minorías territoriales, para estudiantes migrantes, que son una población en riesgo, porque la migración pone a la persona en condición de minoría, y así sea, digamos, una persona de clase media alta en su ciudad y absolutamente incluida,
cuando migra a hacer sus estudios en Harvard, allá queda en una situación de minoría. En Harvard tienen un problema gravísimo y le dedican un presupuesto grandísimo. Bueno, puntos suspensivos, qué pena. Muchísimas gracias, profe, por esas valiosísimas aportaciones. Jessica, también, muchísimas gracias por tu conversa, por todos los aportes que hiciste el día de hoy. Profe Carlos, también, muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a Mafe para que nos pueda acompañar en el cierre y la clausura, y muchísimas gracias.